Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todes, a todas. Ya estamos en vivo y en directo por la pantalla de YouTube. Ok, ahí estoy yo, hecho caricatura para los que no me habían visto. Está impresa, ¡tadán! Y me estoy viendo en el monitor, tal cual canal de televisión. Oye, sí, me pregunta la Nico si va a empezar mi clase. Sí, va a empezar. Ya empezó la clase, no, mentira, todavía no. Y estoy esperando que se sumen todos a esta linda y hermosa clase de historia. Voy a hacer uno de estos mismos, pero más grande, con mi rostro, y le voy a hacer unos hoyitos y me lo voy a pegar de máscara. Si no verán mi cara. Vale. Resulta que es la caricatura oficial de este canal de YouTube. Así que quienes quieran su caricatura, consulten por interno. ¿Vale? Miren, qué nivel. Ya. Ok. Siendo exactamente las 17:59 de la tarde, comenzamos con nuestra clase, pero voy a esperar antes un par de minutitos. Ajá. Ya, me hicieron un encargo, pero mañana paso por ahí. Así que eso. Vale. Antes que todo, porque se suele decir primero que nada. Y primero que nada no hay nada. Antes de la nada no hay nada. Si no hay nada, ¿cómo? Entonces ustedes tienen que decir antes que todo o primero que todo lo demás. Ahí ustedes estarían hablando en forma correcta. Vale. Antes que comencemos nuestra clase, antes que todo lo que tengo que ver hoy día y hablar con ustedes, les voy a recomendar un libro muy hermoso que encontré en la biblioteca de la escuela y se llama Breve Historia Universal de Ricardo Krebs, un caballero que hizo clases por mucho tiempo en universidades, considerando, cierto, la historia universal como parte importante de nuestra disciplina. Ya este señor murió hace ya algunos añitos, pero se sigue usando porque sus análisis son bien simplistas y bien fáciles de entender por todos. Así que este librito lo pueden encontrar en internet. La versión digital de este librito tiene algunos errores ortográficos, ya, pero son detalles que no impiden que se entienda cómo corresponde un libro de tamaña especie. Ya, este yo me lo leí entero en la media, así que también se lo recomiendo para que vean que desde tiempos pretéritos antiguos se usaba mucho y yo se lo recomiendo si ustedes quieren saber más, si quieren aprender más, se lo recomiendo. Se llama Breve Historia Universal de Ricardo Krebs. Señoras y señores, a partir de este momento le damos inicio a esta clase que trata de Grecia y el legado. Ya hemos visto en clases anteriores, tuvimos dos clases en las cuales en una de ellas hablamos sobre Esparta, sobre la poli guerrera, y en la otra clase hablamos de Atenas, y cuando hablamos de Atenas nos centramos simplemente en la postura y en la visión política y en este trayecto que tuvo Atenas para convertirse, ¿cierto?, en una polis democrática, ¿ya? Sabemos que ambas polis tienen diferencias, ¿ya? Pero cuando nos situamos particularmente en Atenas, nosotros tenemos que hablar sobre los derechos políticos de los ciudadanos en Atenas, ¿ya? ¿Qué significa? Ahora la pregunta sería, ¿qué significa ser un ciudadano para esta democracia ateniense? ¿Ya? El modelo político del sistema ateniense ya era un sistema de participación,
era una participación política. ¿Qué quería decir eso? Que los atenienses tenían la posibilidad de participar, ¿cierto?, en los cargos de importancia dentro del Estado ateniense. ¿Cuál era lo importante? Es que también esto era una democracia directa, ¿ya?, que se ejercía mediante la votación de los ciudadanos en esas instituciones. Ya ahí tenemos la iglesia, ¿cierto? Teníamos la jerusia, ya teníamos varios elementos que nos permitían, ¿cierto?, determinar cuál era esos elementos de participación mayor y menor dentro del Estado político de Atenas, ¿ya? Porque tenemos que distinguir que las polis griegas tenían sus propios sistemas políticos. Más adelante en esta clase nosotros vamos a repasar cómo era, ¿cierto?, el modelo democrático de Esparta, o el modelo político de Esparta. Era una democracia restringida, además de ser directa, era restringida. Pareciera ser que es medio contraproducente o choca que fuera directa porque los ciudadanos votaran directamente, ¿cierto?, cuando se tenía que elegir algo o tomar una decisión o votar una ley, ¿ya? Y por otro lado, pareciera ser que fuera restringida, ¿ya? Porque ahora viene la salvedad más importante de la democracia ateniense, que era una democracia en la cual no todos podían participar, ¿ya? Como no podían participar todos los que vivían en Atenas, obviamente tenían que participar cierta parte de la población, ¿ya? Y eso eran los hombres, ¿cierto?, que tenían más de 20 años. Quedaban excluidos los extranjeros y quedaban excluidas las mujeres, ¿ya? Pero ¿qué significaba ser ciudadano en Atenas? Significaba que podían participar de manera estable en el poder político. Vale decir que ellos tenían la soberanía, si lo tuviéramos que traducir en términos actuales, era como la capacidad que ellos tenían para ejercer ese poder político, ¿ya? Y ese poder político también significaba que ellos podían votar, elegir a las personas, si es que no eran determinadas por sorteo, y además ellos mismos podían, ¿cierto?, ser parte del aparato político y estatal, ¿ya? O sea, podían ser electos, ¿ya? Y eso tiene la facultad de poder asumir cargos públicos, ¿ya? Hoy día la mayoría de nuestros cargos públicos no son de directa votación de las personas, sino que son designados. Algunos son elegidos mediante concurso público, lo que transparenta mucho más las cosas, pero hay cargos políticos y públicos que son designados, ¿ya? Por eso que una de las reformas a la actual constitución que tiene Chile es la posibilidad de elegir a los gobernadores y a los intendentes, ¿ya? Además, estos ciudadanos tenían la posibilidad de deliberar en la asamblea, ¿ya?, en la asamblea popular, y tomar decisiones también en esa asamblea. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Ya? Los ciudadanos, que siempre iban a ser hombres, tomaban las decisiones en forma directa. ¿Y cómo lo hacían? A mano alzada, ¿ya? Típico que cuando se elige presidente de curso o se quiere tomar una decisión en un curso, ya, levanten la mano a los que están de acuerdo, ya, algo así era lo que pasaba en Atenas, ¿ya? Siempre había un orador que exponía su idea y la decían los ciudadanos. Pero esto estaba controlado por el tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hacían? Si en Atenas y en la Grecia antigua los relojes actuales no existían. Fácil, porque lo hacían mediante un reloj no de arena, sino que de agua, en la cual se llenaba un tarrito cuando se abría, ¿cierto?,
un balde con un agujero. Entonces el agua caía y si se llenaba el balde de abajo y el agua de arriba se acababa, del balde de arriba con el agujero se acababa, era que se había terminado el tiempo. Una forma muy, muy sutil y muy sencilla de medir el tiempo. ¿Ya? Que era básicamente como esto, que se pasaba el agua de arriba a la de abajo. Así se determinaba cuánto tiempo tenía la persona para hablar y que todos tuvieran la posibilidad de participar. Bajo el sistema democrático ateniense, solo podían votar estos hombres que eran mayores de 20 años y se le otorgaba esta calidad de ciudadanos, pero sin embargo quedaba excluida gran parte de la población. Los metecos, por ejemplo, que eran los extranjeros, no podían participar. Las mujeres tampoco. ¿Y de qué decir de los esclavos? ¿Ya? La asamblea del pueblo funcionaba en la colina ateniense de Phoenix, ¿ya? Ese era el espacio donde funcionaba la asamblea. Pero las discusiones siempre se llevaban a cabo en otro espacio, en otro lugar mucho más amplio, que era el ágora, que era donde se podía pasear y discutir sobre política, ¿ya? El ágora estaba ubicado en la parte baja de la ciudad, ¿ya? Y estaba muy cerca de comercios. Y había, obviamente, un espacio cultural muy importante dentro de la ciudad. La posibilidad que tenían los ciudadanos griegos de tomar decisiones muy determinantes los llevó a votar muchas veces el ostracismo de otros ciudadanos de Atenas. ¿Qué significaba este ostracismo? Que votaban en cerámicas o en conchitas a ver si esa persona representaba un peligro o un potencial peligro para la democracia ateniense. Como lo dijimos en la clase anterior, cuando una persona se iba al ostracismo, era muy interesante porque no perdía ninguna de sus propiedades. Sus negocios seguían funcionando tal cual como él hubiese estado, pero no tenía ni una participación política y no podía vivir en Atenas, ¿ya? En la antigüedad habían otras formas de gobierno, la más destacada, porque hasta el día de hoy es muy importante para la mayoría de los países, es la democracia. Pero en la antigüedad no solo existía la democracia hay que entenderla que fue como la excepción a la regla. Pero esta excepción para nuestros tiempos, para los tiempos modernos, fue lo mejor. Y fue como un sistema en el cual se logra cierta representatividad de todas las personas. ¿Ya? Habría que reformar muchos sistemas políticos para mejorar lo que dice la democracia, ¿ya? En los sistemas actuales, las democracias son muy bien valoradas porque supuestamente tienen el sentido de que todos participen en ellas, ¿ya? Cuando todos participan de los cargos políticos y todos pueden elegir a las personas, se dice que estamos en democracia. Lamentablemente, hay leyes que no permiten que esta democracia sea más fluida. Ya, por ejemplo, recién se está aprobando en el Congreso de Chile que los parlamentarios, tanto diputados como senadores, no vuelvan a elegirse por mucho tiempo, ¿ya? Lo que facilita la rotación. Recordemos que la mayoría de los cargos en la Atenas de la antigüedad tenían una duración solo de un año, por lo tanto, se podían rotar las personas, ¿ya? No siempre eran los mismos que les tocaba aprobar la ley, lo cual representa un ejemplo muy interesante para que nosotros analicemos cómo tenemos que ir mejorando nuestra actual democracia, sobre todo en nuestro país, con niveles de participación mucho mayor, ¿ya? Ahora bien,
muchas de nuestras autoridades lamentablemente toman decisiones sin preguntarle a la gente, como por ejemplo lo que está pasando o lo que pasó hoy día con la determinación de que Santiago como, como unidad territorial, ¿cierto? Como el Gran Santiago, tuvo que someterse a la cuarentena total. Muchos alcaldes y muchas personas pedían la cuarentena total, ¿ya? Esperemos que esa decisión no sea tarde, ¿ya? Pero quizás si hubiese existido un mecanismo de participación mucho más directa entre las autoridades y la población, quizás esa decisión se hubiese tomado un poco antes, ¿ya? Y no hubiese pasado que los casos de 1000 se pasaron a 2000 como hoy día, ¿ya? Bien, algunas diferencias que existen entre la democracia ateniense y otros sistemas del mundo antiguo, ¿ya? A lo largo de la historia que llevaba la humanidad en ese tiempo, existieron muchos matices, ¿ya? Por ejemplo, cuando las poligriegas combatieron al imperio persa, se produjeron las llamadas guerras médicas, ¿ya? Estas guerras médicas duraron entre el año 490 al 479 a.C. Hay que decir que cuando uno sobrepasa el antes de Cristo, ya es decir, del año 0 hacia abajo, los años se cuentan al revés, ¿ya? Por eso se empieza por el 490 y se termina por el 479 antes de Cristo, ¿ya? Para combatir a los medos, a los persas, tuvieron que formarse como uniones o coaliciones, ¿ya? Para combatir a un invasor extranjero, porque los persas, los medos, por eso se llaman guerras médicas, querían apoderarse, ¿cierto? Y conquistar para obtener, obviamente, sus propios beneficios, las poligriegas, ¿ya? Porque obviamente en el mundo antiguo también se consideraba que los griegos eran de suma importancia, aparte que Grecia era como la entrada a el continente europeo, ya desde Oriente. Entonces había que conquistarlo para seguir avanzando. Los persas tenían un gran imperio y un gran ejército. Aún así, los griegos se lograron unir como un ejército y como coaliciones y combatieron a los persas, ¿ya? Se enfrentaron entonces los persas por un lado y los griegos por el otro por el control de la Hela, que era como el territorio griego propiamente tal, ¿ya? Cuando se enfrentaron los persas y los griegos tuvieron en cuenta primero que el sistema político del imperio persa era muy directo, ¿ya? A pesar de que existían bajo el imperio persa muchas culturas, ¿cierto? Siempre había como alguien que dirigía esto, ¿ya? Alguien que dirigía al imperio persa. Y en este caso era el rey. El rey, ¿ya? Jerjes y Darío eran los reyes, ¿ya? Del imperio persa. Pero la figura del rey en el imperio persa no era una figura, digámoslo, no era como tan importante como en Egipto, ¿ya? Porque era considerado un dios, básicamente, sino que el rey persa, tenía un poder absoluto, pero no era considerado tan divino como en otras culturas de Oriente, ¿ya? O del Medio Oriente. Eh, Después del rey, en términos políticos, venía la nobleza real, ¿ya? En el caso de los persas, ya tenemos el rey, tenemos la nobleza real. Esta nobleza real se ubicaba siempre en la capital del imperio y estaba compuesta por, ¿cierto? Como lo más importante, asesores del rey, también habían funcionarios de mucha importancia y obviamente no tenían que faltar los sacerdotes, ¿ya? Y los generales de ejército del rey.
Para cada territorio conquistado, eso se llamaban provincias. Entonces también había una nobleza en las provincias. ¿Ya? Y aquí surge otra figura del imperio persa, que eran los sátrapas, que eran como los pequeños gobernantes de los lugares. Hoy en día el concepto de sátrapa o satrapía tiene como una connotación negativa porque eran prácticamente dictadores de la época, ¿ya? O si lo tuviéramos que homologar al caso griego, ¿ya? También sucedía lo mismo en muchas ciudades griegas, ¿ya? Estos sátrapas tenían a cargo las funciones administrativas, religiosas y militares de esta provincia, conquistada siempre por los persas, ¿ya? Además de esto, en cada provincia había una élite local, ¿ya? Que estaba compuesto por los miembros más acomodados, los que tenían más dinero en estas satrapías, ¿ya? En estas provincias en las cuales se dividía el imperio persa y que pertenecían a los pueblos conquistados, ¿ya? A los que tenían más dinero se les permitió, obviamente, gozar de algunos privilegios, ¿cierto? Algunas atribuciones en lo económico y tener algo de influencia política en la provincia o en esa satrapía, ¿ya? Es como, básicamente, como que si dividiéramos a Chile en vez de regiones, la dividiéramos en satrapías, ¿ya? Y en vez de tener un intendente, tendríamos un sátrapa que tomaba las decisiones, ¿ya? El pueblo, siempre al final el pueblo, estaba compuesto por las familias campesinas, ¿ya? Los artesanos y también los comerciantes. Generalmente, a lo largo de toda la antigüedad, incluida la Edad Media, las familias que componían el pueblo siempre iban a ser artesanas, campesinas y comerciantes. Ya una vez que los comerciantes comienzan a tomar un poco más de importancia, comienzan a despegar de el pueblo, ¿ya? Y obviamente aquellos que no eran considerados personas, sino que objetos, que eran los esclavos, ellos estaban pero al final de la línea social y política de los persas, ¿ya? Volvemos a un par de clases atrás y vamos a solo nombrar, ¿cierto?, qué pasaba con Esparta. En Esparta habían dos reyes, ¿cierto?, que una diarquía, habían éforos, que eran los representantes del gobierno, ¿cierto?, en la ciudad. Estaba la Jerusia, que era como esta asamblea popular, pero que sin embargo le presentaba, ¿cierto?, a los espartanos en general esta idea de que tenían que votar las leyes, ¿ya? Los espartanos propiamente tal, o espartiatas, o homoioi, me cuesta siempre decir esa palabra, ni en la universidad, en la universidad también me costaba, era como el concepto de los iguales, ¿ya? Era como la élite guerrera de Esparta, que tenía demasiada importancia, ¿ya? Ellos tenían todos los derechos de votar, ¿cierto? Lo que le decía la Jerusia, que era este consejo de ancianos, ¿ya? Y tenían, ¿cierto?, la opción exclusiva y la opción y la posibilidad exclusiva de participar de todos los cargos políticos. Siempre tenían que ser mayores de 30 años y formar parte de la apelia o apella, ¿ya?, que era la asamblea consultiva, ¿ya? Los periecos, que eran los comerciantes, no tenían la calidad de ciudadanos y vivían alrededor de Esparta. Y cuando había guerra tenían que prestar ayuda militar, ¿ya? O sea, los tenían como soldaditos, ¿ya? Y aparte de eso, no tenían la posibilidad de optar a los cargos políticos importantes, ¿ya? Los ilotas, que eran como los campesinos y extranjeros,
vivían como en un régimen de semi-esclavitud, ¿cierto? Y trabajaban para los espartiatas, ¿ya? ¿Cuál era la diferencia, ¿cierto? Con Atenas, ¿cierto? Era que Esparta era gobernada, ¿cierto? Por una reducida aristocracia guerrera, ¿ya? O sea, solo los que eran parte de la aristocracia guerrera eran los únicos que podían participar de esto, y de esta asamblea y de esta participación política. Y esto tiene que ver con que los espartanos recibían desde pequeños una educación que estaba centralizada, ¿cierto?, en la guerra. Y obviamente cuando tenían que ir a la guerra también se les formaba en la disciplina, ¿ya? Y esto tenía que ver con que ellos sentían siempre una amenaza externa, ¿ya? Y además no permitían que participaran otros grupos porque la aristocracia espartana era muy reducida en cuanto al número, ¿ya? Incluso llegaban a ser prácticamente el 20% solamente de la población total, ¿ya? Pero aún así tenían el control militar y el control político. Por eso su afán de mantener como ese espíritu guerrero, ¿ya? ¿Qué pasaba con las mujeres? Ya las mujeres espartanas tenían un papel bastante importante en la sociedad, ¿ya? Porque de repente, o sea, no de repente, sino que muchas veces ellas ayudaban a ejercitarse, ¿cierto?, gimnásticamente a los jóvenes y a algunos soldados. Estaban integradas muchas veces a la organización militar. O sea, si había que ir a la guerra, muchas mujeres espartanas participaban. Aparte de ello, se consideraba que las mujeres eran importantes porque ellas mantenían, ¿cierto?, como esta nobleza militar o esta aristocracia militar dentro de Esparta. ¿Ya? No es que las mujeres no servían para nada en el caso espartano. ¿Ok? Muchas gracias, Mati, por el comentario. ¿Ya? Entonces la diferencia es básicamente que en Atenas la mayoría de los hombres tenía la calidad de ciudadano. ¿Ya? Como Atenas ya había pasado por un proceso de aristocracia, plutocracia, y después llegó a la democracia, y antes de llegar a la democracia pasaron por la tiranía, ¿cierto? En el caso espartano ocurrió no un proceso tan largo, pero sí la diarquía, estos dos reyes comenzaron a perder poder y la aristocracia comenzó a ganar poder, la aristocracia militar, ¿ya? Entonces tenemos por un lado la aristocracia militar espartana y por el otro lado tenemos como lo ideal, que es esta democracia directa pero restringida de Atenas, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a otra parte de esta clase, ya, porque lo político ya lo resumimos, ya lo vimos, ya lo analizamos. Ahora tenemos que ver cómo esta Grecia de la antigüedad tuvo distintas manifestaciones culturales importantes, ¿ya? En forma particular, ¿cuál fue el legado importante que tuvo Grecia, ¿ya? Y aún más la polis de Atenas como expresión cultural, ¿ya? Es importante destacar que Atenas tuvo un periodo clásico o importante que se llamó básicamente como el siglo de oro o la edad de oro o el siglo de oro de Pericles, ¿ya? Que fue durante el siglo V, que va, el periodo clásico ateniense va desde el 499 al 336 antes de Cristo, ¿ya? Fue en paralelo a la consolidación de la democracia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que también lo político siempre va de la mano de una evolución en todos los aspectos, ¿ya?
Ahora, si tuviéramos que pensarlo en el caso de nosotros, la mayoría de las reformas políticas actuales tienen que ver con que la población chilena, gracias a la tecnología, gracias a la información o gracias a que se han mejorado el capital cultural, los conocimientos generales y la educación de la mayoría de los chilenos, tiene la posibilidad de generar un despertar. Ya lo que pasó el 18 de octubre, ya esto de que Chile despertó no es producto de la casualidad, ni que de lo, obviamente algo tenía que detonarlo, y quizás fueron los 30 pesos, ¿cierto? Quizás fueron los estudiantes que asaltaron el torniquete del metro, ¿ya? Pero esta realidad se arrastraba de mucho antes y las personas fueron acumulando malestar, pero para darse cuenta que existía ese malestar, hubo que existir una evolución social y política y cultural y del intelecto muchas veces que propiciara todo esto. Y en el caso ateniense también pasó lo mismo, ¿ya? En el caso ateniense no solo se evolucionó desde el punto de vista político, sino que en esta misma época evolucionaron también y se crearon grandes obras de arte, manifestaciones desde el punto de vista arquitectónico impresionantes y una evolución obviamente en el pensamiento y en la forma de pensar, ¿ya? Cosa que fue muy destacada, ¿cierto? Para la antigüedad y que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo, ¿ya? Tenemos que destacar que en la pintura y en la escultura se llevaron a cabo importantes aportes, ¿ya? Siempre se veía desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de la pintura, ¿cierto? Cómo se iban decorando las vasijas con símbolos mitológicos como Pegaso, con plantas, con animales y con figuras humanas, ¿ya? Cuando se representaban a las personas, se representaban como siempre en movimiento y existió como un ideal de persona, ya que es súper, que muy fácil de reconocer, que es como el hombre ideal, que es como este hombre musculoso, ¿cierto? Siempre en movimiento, y se, como que se estableció el canon o el hombre ideal, ¿cierto? Sobre todo en el punto desde el punto de vista de las esculturas, ¿ya? En cuanto al deporte, siempre los griegos se preocuparon de fomentar no solo su vida intelectual y cultural, sino que además su estado físico. Y por eso, para celebrar, ¿cierto? La expulsión de los persas, se crearon, ¿cierto? Estos Juegos Olímpicos, que provienen de mucho, mucho antes. Cuando se generaron antes y que se desarrollaban en la ciudad de Olimpia, por eso se llamaban Juegos Olímpicos, que consideraban las competencias atléticas. Muchas de ellas se repiten ahora en la actualidad. Por ejemplo, el lanzamiento del disco, ¿cierto? El de la jabalina, el correr. Recordemos que la maratón era la distancia entre la ciudad de Maratón y Atenas, ¿ya? Entonces, para avisar que del triunfo de los griegos sobre los persas, fue que Maratón, un hombre decidió correr, ¿cierto? Estos 42 kilómetros que separaban una ciudad de otra, y cuando llega muere. Entonces, en su honor, se genera esta carrera importante que se llamaba Maratón, ¿ya? Entonces, él llega a dar su mensaje y dice la leyenda que él muere en ese momento. Ya, la primera versión de los Juegos Olímpicos fue en el año 776 antes de Cristo. Por eso se habla siempre, ya que estamos en el 2020 y deberían haber Juegos Olímpicos este año, pero se suspendieron por la pandemia. Se iban a realizar en la ciudad de Tokio, incluso los arriendos y las reservas de Tokio de los hoteles estaban full agotadas. Resulta que a estos juegos se les llama Juegos Olímpicos Modernos, porque como se sabe, como estamos diciendo en este momento, los Juegos Olímpicos también existieron en la antigüedad y se llaman Juegos Modernos, Juegos Olímpicos de la Antigüedad.
Ya, también existía un deporte que hasta el día de hoy ha sufrido algunos cambios, pero no tan radicales, que es el boxeo, ¿ya? Eh, ¿Cómo medían los años los griegos? Muchas veces decían, en el juego olímpico número 13 sucedió tal cosa, entonces fue como una medida de tiempo para los griegos. En cuanto a la literatura y el teatro, los griegos desarrollaron tres géneros literarios, imagínense, ¿ya? O sea, estamos hablando de 500 años antes que naciera Cristo, hace 2500 años. Desarrollaron géneros literarios como la épica, la lírica y el drama, ¿ya? Hay dos poemas épicos muy importantes que simbolizan un poco cómo se conformó esta cultura griega y que lo escribió Homero, ¿ya? Y que fue la Ilíada y la Odisea, que aproximadamente son relatos situados en el siglo XIII y XII antes de Cristo. Ya recién en el 700 y tanto fueron escritos, ya porque eran tradiciones orales, ya. Respecto al teatro, siempre se realizaban como actividades en torno a un dios muy importante y que quizá ustedes han escuchado por ahí, y que es Dionisio, el dios de la fiesta y del vino, ¿ya? Siempre se realizaron muchas de estas festividades en Atenas, ¿ya? Además del teatro, surgen otros, otros dos géneros teatrales importantes, ¿ya? Que fueron creados por los griegos. Uno de ellos fue la tragedia, ¿ya? En donde se mostraban como los conflictos entre humanos, ¿cierto? Las desgracias. Y el otro era la comedia, ¿ya? Que era como más o menos un poco más relajado y más humorístico, y que se trataba como de generar o de replicar cosas que pasaban en la vida cotidiana, ¿ya? En la vida de los griegos y de los atenienses propiamente tal, ¿vale? En cuanto a la ciencia e historia, los griegos fueron iniciadores de muchas de las cosas que nosotros vemos. Muchas gracias. En cuanto a la ciencia y la historia, los griegos fueron precursores de muchas cosas, o sea, fueron los iniciadores de muchas de las cosas que nosotros vemos en la actualidad. Que tengamos un gran desarrollo computacional y matemático lo debemos a los griegos. Que tengamos un gran desarrollo científico en el campo de la astronomía, se lo debemos a los griegos. O sea, no existiría un profesor Massa si no hubiesen existido los griegos, ¿ya? ¿Cómo comenzó todo este desarrollo de la ciencia, la filosofía y también la historia? Tiene que ver con que los griegos no se conformaban con las explicaciones religiosas, ¿ya? Sino que necesitaban explicar de forma convincente cómo pasaban las cosas, ¿ya? Vamos a ver después, en unos minutitos más, cómo esto les trajo problemas a muchos griegos, ¿ya? Pero al principio las matemáticas, la geometría y la astronomía tuvieron como, como un conjunto de funcionamiento, pero después los griegos propiamente tal, como Tales de Mileto, ¿cierto? Como Pitágoras, como Protágoras, tuvieron que comenzar a dividirse en sus áreas. Unos se dedicaron a la astronomía, otros a la geografía, otros a la geometría y otros a la astronomía, ¿ya? De ahí viene siempre la palabra, el sujeto que se llama nomía, significa estudio, ¿ya? O conocimiento. Por ejemplo, en el caso que voy a hablar después de la filosofía, era como el amor, la sofía era el conocimiento y la filo era como el amor, o simplemente era como el querer, ¿ya? Desde una explicación muy básica, porque
no me voy a poner a profundizar en eso. En las áreas que aportaron los griegos, ¿cierto? Fueron en la física con Arquímedes, en la medicina, que hasta el día de hoy resulta muy importante porque los griegos fueron uno de los primeros en describir por completo el cuerpo humano y algunas de las funciones que tienen los órganos. Por ejemplo, ellos se fijaban mucho en los estados anímicos. Como se fijaban mucho en los estados anímicos, los asociaban a la bilis, ¿ya? Que es la producción, ¿cierto?, de una sustancia dentro de nuestro cuerpo y que se ha descubierto hasta el día de hoy que sí tiene consideraciones desde el punto de vista anímico, ¿ya? Por ejemplo, una bilis más oscura representaría a una persona mucho más introvertida, un poco más tendiente a la, digamos, como a los estados de ánimo muy bajos, ¿ya? En cambio, una bilis más clarita podía reflejar, ¿cierto?, que la persona siempre andaba con más ánimo, con más ganas de estar, ¿cierto?, en un periodo de alegría, ¿ya? Pero Hipócrates también juró, y por eso de ahí viene uno de los juramentos que realizan la mayoría de los profesionales de la salud, y sobre todo los médicos, que es desempeñar su cargo y su función hasta lo más posible, hasta incluso dar la vida. Y eso significa el juramento hipocrático, ya que es defender la salud de todos, hasta incluso dar la propia vida por ellos. Ese es como básicamente un juramento que viene de la antigüedad de estos griegos que se tomaban en serio la labor de ser médico. Y hoy en día, en estos tiempos de pandemia, esto es sumamente importante porque la tradición médica no se perdió, ni siquiera en los tiempos de pandemia de la peste negra, ¿ya? Esta peste negra, que yo les reitero, fue mucho más mortal que el coronavirus, pero lamentablemente los europeos de la Edad Media no sabían por qué había ocurrido. Hoy día sí tenemos la explicación por qué ocurrió en esa época, pero también tenemos la explicación del coronavirus. Hoy día sí tenemos las herramientas de poder salvar muchas vidas, pero también depende de todos nosotros, ¿ya? Así que Hipócrates fue un personaje muy importante y del cual hasta el día de hoy se mantiene como un estatus muy importante dentro de la medicina. Incluso cuando las personas estudian medicina, ¿cierto? Porque no confundamos a los médicos con los doctores, ¿ya? Siempre se le dice doctor a los médicos, pero los doctores, el ser doctor significa tener un grado académico, ¿ya? Uno por cortesía y por costumbre le dice doctores a los que estudiaron y egresaron de medicina, ¿ya? Porque su carrera también dura un par de años más que la del común de los profesionales, ¿ya? Pero en el caso de Hipócrates fue muy interesante porque él descubrió muchas funciones de nuestros órganos, ¿ya? Desde el punto de vista de la geografía, incluso para medir cuánto era el ancho y el largo de la Tierra, cuál era la circunferencia de la Tierra, estaba Eratóstenes, ¿ya? Incluso para la generación de los primeros mapas, ¿ya? Y la historia propiamente tal, como el registro historiográfico de los hechos que pasaban, sobre todo en las guerras médicas, tenemos a dos personajes muy importantes que a mí me tocó estudiar, ¿cierto? En la introducción a la historia, que fue Heródoto, ¿cierto? Y Tucídides. Heródoto y Tucídides. Estos dos personajes se encargaron, ¿cierto?, de tomar registro como muchas de las cosas importantes que sucedieron antes y en su época, pero como desde el punto de vista ya más histórico, ¿ya? No era solo anotar por anotar, sino que ellos realmente realizaron en algunos de sus textos análisis sobre las cosas que pasaban, ¿ya? Ok. Y algo que a mí me fascina de sobremanera era la arquitectura griega, ¿ya? Arquitectura griega
que consideraba grandes edificios, ya muchos de ellos eran templos. Generalmente tenían como una figura rectangular, pero consideraban siempre las columnas, ¿ya? Es más, por ejemplo, la Catedral de Buenos Aires parece el Partenón griego de Atenas, pero es una iglesia. Es porque siempre lo que se nos muestra de Grecia parece ser como esta esplendorosa cultura que se ve reflejada siempre en la arquitectura, perdón, que son estos edificios llenos de columnas, ¿cierto? Y el ejemplo más claro de eso es que existía el Partenón de Atenas, ¿ya? Que estaba ubicado en la zona más alta y que esa zona de Atenas se llamaba Acrópolis, que habían muchos edificios más, ¿ya? Este Partenón estaba dedicado a los dioses, ¿ya? Principalmente a Atenea, ¿cierto? Ahora me voy a detener precisamente en un aspecto muy importante, ¿ya? De los griegos. Bastián, eso es a fin de mes, tranquilidad. Dale me gusta y comentar, ¿vale? Ok. Uno de los aspectos más importantes del legado griego en la actualidad es la filosofía, ¿ya? Filosofía que nosotros podemos entender y que ustedes van a tener durante el tercero y cuarto medio, entender es como, en términos muy sencillos, que es como querer conocer el porqué y el para qué de las cosas, pero sobre todo el porqué, ¿ya? La filosofía en términos muy simples, y yo voy a ahondar un poco más en la próxima clase, pero ahora les voy a dar una pincelada, porque me resulta muy importante que ustedes entiendan el sentido que tiene la filosofía en nuestra vida actual y para los griegos, ¿ya? En este caso yo voy a dar una pincelada nomás de esto, pero les diré que en la antigua Grecia, sobre todo en las zonas aledañas y en Atenas, se comenzaron a generar distintos oficios, distintas formas de trabajar, pero también distintas formas de pensar. Y una de ellas fue la filosofía, ¿ya? Que obviamente para dedicarse a eso había que tener primero que tener algo de dinero, y si no tenía dinero, había que considerar que era también una forma de vida. Pero también habían otros grupos, ¿ya? Y dentro de esos grupos estaban los sofistas, que eran como los que se consideraban que siempre tenían la razón y tenían la verdad. Entonces, estos grupos de distintos pensamientos, los sofistas por un lado y los filósofos por otro, comenzaron a discutir ciertas cosas, ¿ya? Y había filósofos muy importantes, como el caso de Sócrates, que después tuvo que lamentablemente ser detenido porque su pensamiento se creía contrario al de los dioses, porque se cuestionó todo. Entonces él terminó suicidándose y tomando una hierba venenosa para morirse, porque la única forma de salvarse de Sócrates era reconocer, ¿cierto?, que él estaba equivocado. Pero él siempre se cuestionó las cosas y se preguntaba las cosas por querer saber más. Y cuando decía algo no era que estuviera equivocado, ¿ya? Sino que lo hacía para que el resto supiera que realmente había otra forma de conocer la verdad. La filosofía siempre se encarga de conocer la verdad última de las cosas. Entonces, por eso que a Sócrates se lo enjuició, ¿cierto? Se le prometió la muerte y él, antes que lo mataran, prefiere suicidarse, ¿ya? Ya estaba viejito. Y uno de sus discípulos fue Platón. Y el discípulo también de Platón fue Aristóteles. Y aquí empiezan las dos corrientes distintas de la filosofía que yo voy a profundizar en la otra clase y que me voy a extender en esa clase porque me interesa que ustedes piensen la historia y piensen su vida desde el punto de vista filosófico, ¿ya?
Pero les voy a adelantar que esta forma de filosofar, de ver las cosas, es muy importante, ¿ya? Porque la filosofía nos ayuda a cuestionarnos todo lo que existe, ¿ya? Incluso de nuestra propia existencia, ¿ya? Hay frases tan conocidas como solo sé que nada sé, y hay frases como no tan conocidas, pero de un filósofo más contemporáneo que decía que Dios ha muerto. O incluso otro filósofo que decía, yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ella, ¿quién me salvará a mí? Entonces, estas frases en el aire tienen muchos contextos, pero muchas representaciones en la realidad, ¿ya? Uno de los filósofos de finales de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, fue René Descartes, o Descartes, ¿ya? Que planteó una situación muy importante, que era la duda existencial. Y de ahí viene esa famosa frase de cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo. Porque él se comenzó a preguntar, ¿qué pasaba si yo dudo de la existencia de todas las cosas? Y llegó a la conclusión de que si dudaba de todas las cosas, no podía dudar de que estaba pensando que dudaba. Por lo tanto, la única cosa cierta y real es que él existía. Y existía porque estaba pensando. Bueno, vamos a profundizar en todo eso en la próxima clase. Vamos a darle una pincelada muy expresa un poco a esta historia de la filosofía, pero vamos a partir por la filosofía griega. Lo que yo les voy a decir es que se empiecen a preguntar el por qué y el para qué de las cosas. Vuélvanse unos niños de 3 y 4 años y empiecen a preguntarse por qué. ¿Por qué coronavirus? ¿Por qué partió en China? ¿Por qué tenemos este sistema político actual? ¿Por qué existe la vida? ¿O para qué existe la vida? ¿Cuál es la verdad? ¿Existe una verdad única o existen muchas verdades? ¿Existe realmente lo que yo estoy viviendo o estoy en un mundo paralelo? Todas esas preguntas, incluso qué sentido tiene tu vida o la vida que estás viviendo, son preguntas filosóficas, son preguntas metafísicas, son preguntas ontológicas, son preguntas del ser, del por qué existen las cosas, por qué yo me hice una caricatura, ¿no será que la caricatura es una mentira y yo también soy una mentira? ¿Cómo explico todas esas cosas? ¿Cómo explico la existencia de cosas tan naturales para mí como el respirar? ¿Por qué existe un filósofo que dijo que Dios había muerto? ¿Por qué hay un filósofo que dice que la historia es lineal? ¿Por qué hay otro que dice que la historia es cíclica y se va repitiendo? ¿Por qué hay un filósofo que dice que existe un humano que está ahí arrojado y que realmente el ser y el tiempo son cosas que lo van determinando? ¿Ya? ¿Por qué existe el pensamiento de que la economía es el sustento de la humanidad? Todas esas cosas se preguntaría alguien que pensara siempre desde el punto de vista filosófico, ¿ya? Entonces, yo les preguntaría y les pediría y les daría como tarea de que aparte que realizaran las actividades que aparecen en la página 80 a la, a la página 85, además de que todas estas actividades que aparecen en el texto de estudio deben estar registradas en su cuaderno, o sea, todas las actividades que yo doy, tanto las guías me las pueden mandar o las pueden pegar en su cuaderno, pero las actividades que aparecen en su texto de estudio, ustedes propiamente tal tienen la obligación de registrarlas y hacerlas en su cuaderno, ¿ok? Pero además de ello, yo les pediría como tarea para la próxima semana que ustedes ya se introdujeran al mundo
de la... Sí, solo las páginas de la 80 a la 85, ¿ya? Solo las páginas de la 80 a la 85 se consideran como la actividad. Ahí aparecen preguntas, ¿ya? Por ejemplo, en la página 85 aparecen preguntas importantes como, por ejemplo, a ver, busquemos. ¿Cuáles eran las principales características de la cultura griega? Y ahí ustedes hablan de la agricultura, ¿cierto? Del sistema político, de la arquitectura, ¿ya? De la filosofía, ¿ya? Todo lo que hemos estado viendo en estas clases y que aparece también en el texto de estudio, ¿ya? Todo eso ustedes lo van a realizar en sus cuadernos, ¿ya? Eso les tiene que quedar claro. A los que no sepan, por favor avísenles, ¿ya? Que todas las actividades tienen que quedar consignadas en su cuaderno, ¿ya? Vale. Lo más importante también es que ustedes como tarea deben considerar un estudio previo a los inicios de la filosofía en Grecia, en la Grecia antigua. Entonces, como tarea, así para que busquen nomás, hay videos en YouTube de Curiosamente que hablan sobre la filosofía griega en la antigüedad. Así que para que avancemos en la próxima clase sea un poco más fluida, yo les voy a hablar y les voy a pedir también que ustedes avancen un poquito en eso. ¿Por qué? Porque si avanzamos en eso, nos evitamos tener un control de lectura. ¿Ya? No quiero hacer control de lectura porque implicaría mucho desgaste para todos y esa no es la gracia, sobre todo en estos tiempos en que el virus ya se está apoderando de nuestro país y por lo tanto, como dijo el doctor Ugarte, vamos a llorar, vamos a morir, pero vamos a salir de esto. Así que no lo quiero colapsar, porque el doctor Vidal, el doctor Ugarte siempre nos da la razón en que vamos a salir de esto. Y como estamos viendo tiempos complejos, también es interesante cómo los griegos, ¿cierto?, se tomarían una situación desde el punto de vista filosófico de esta pandemia, ¿ya? Y ahí nos preguntaríamos, si tuviéramos que filosofar de esto, nos preguntaríamos, ¿para qué la pandemia? ¿O por qué una pandemia en tiempos modernos? ¿Ya? Serían preguntas interesantes. ¿O qué lecciones sacaríamos como humanidad de esto? ¿O qué pasa si realmente un día existiera un virus tal letal que todos muriéramos y que solo quedarían las personas más ricas del planeta? ¿Seríamos la misma humanidad? ¿O qué pasa si se murieran todos los adultos y solo quedaran los niños? Interesantes preguntas que nos planteamos desde el punto de vista filosófico. ¿O qué sentido tiene una cuarentena? También cosas como tan simples como eso. ¿Qué sentido tiene una cuarentena? Entonces, claro, hay preguntas muy simples de responder. Pero si te empiezas a preguntar, ¿por qué una cuarentena? Y tu respuesta es para protegernos. Entonces, ¿por qué nos protegemos? ¿Nos protegemos de lo otro o nos protegemos del virus? Protegemos del virus. Pero ¿quiénes son los que portan el virus? ¿Las personas o el virus se porta a sí mismo? Y se transporta a sí mismo y viaja a sí mismo. Entonces, son interesantes las preguntas filosóficas. Y eso me interesa que ustedes aprendan a pensar. ¿Ya? Es un ejercicio bien interesante pensar la pandemia desde el punto de vista filosófico. Muy interesante. Después me lo van a agradecer porque lo van a tener en la media y no solo por eso, sino que porque sus mentes y capacidad de pensar se va a ampliar y se van a cuestionar todo. Y ese es un ejercicio desde el punto de vista intelectual, cognitivo, superior. Entonces, si tuviéramos que decirlo en términos muy sencillos, dejarían de ser tan simples en su análisis y comenzarían a pensar más profundamente, lo que les va a servir luego para cualquier carrera o cualquier oficio que ustedes quieran desempeñar después.
Ya los cuestionamientos filosóficos están presentes siempre en la vida. Y no solo tienen que ver con el arte, con la religión, con la política, sino que también tienen que ver con las cosas cotidianas. Señores, ha sido un placer, ha sido un honor estar con ustedes. Agradezco cada uno de sus comentarios y no me queda nada más que decirles que se cuiden, que el virus está aquí, que vino para quedarse un añito más o menos, ojalá que menos, que hagan sus actividades de la página 80 a la 85, que les manden y escriban en el grupo de WhatsApp de los apoderados y de los estudiantes que tienen que investigar, aparte de hacer su actividad, sobre la filosofía. Yo me despido recordándoles que hay un concurso que tienen que darle a like y comentar todos los vídeos de este canal para que todos salgamos beneficiados, incluidos ustedes e incluido yo. Se despiden con mi caricatura, hermosa caricatura de una diseñadora gráfica. Así que si ustedes quieren su caricatura, cuesta dinero, pero quedan tan hermosos como yo. Así que después les puedo dar el dato. Señores, ha sido un placer. Ha sido una clase interesante en la cual rescatamos el legado griego y también en la cual destacamos cuán importante es la filosofía y la vamos a ver la otra semana. No es que yo ame la filosofía, sino que no la amo, la adoro y la amo. Así que quiero que ustedes aprendan filosofía también y no se queden en la ignorancia filosófica. Ok, muy buenas tardes. Ha sido un placer, chavalitos, chavales y chavalitos. Nos vemos. Díganle chao a la caricatura. Si no le dicen chao, no me voy. Díganle chao, díganle chao.